Sé Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Padre que esté en el cielo, le damos gracias en esta preciosa mañana, porque su palabra, Padre Santo, es bendita y nos trae aliento a cada una de nuestras vidas. En esta preciosa mañana que su palabra va a ser predicada, Señor, yo le ruego y le suplico que sea usted hablándonos, ministrando a nuestras vidas conforme a nuestras necesidades. Solamente queremos, Padre Santo, que su nombre sea exaltado, que su nombre sea glorificado, y que cada palabra, Padre Santo, que salga de mis labios sea una palabra, Padre Santo, de bendición, de edificación para cada uno de nosotros. Padre mío, que usted sea, Padre Santo, quien nos hable en esta preciosa mañana. En el nombre de Jesús se lo pedimos, y a usted le damos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento, hermano. Acomódese. Vamos a hablar de lo que es la bendita palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos de la vida de los profetas, hombres grandes, hombres que han marcado una diferencia, que marcaron una diferencia en los tiempos que ellos estaban caminando sobre la tierra, y que hasta el día de hoy esa palabra sigue haciendo una diferencia, porque ha quedado marcada en este libro sagrado con el propósito de que cada uno de nosotros nos alentemos de ella, nos alimentemos de ella, porque la palabra de Dios dice su palabra que es viva. Es una palabra que no pasa de modo. Allá ve que los libros, la gente saca libros bonitos, la gente los lee por un tiempo, pero al tiempo son abandonados, al tiempo son olvidados, y pasa el tiempo en que ya la gente ya no, tal vez no se recuerda mucho de ellos. Pero la palabra del Señor, en todo el mundo cada día se está hablando de ella. En cada momento de nuestra vida estamos meditando en la bendita palabra del Señor, porque es la que a nosotros nos sustenta, es la que a nosotros nos viene a dar un espíritu de aliento, para que nosotros podamos siempre seguir adelante, ya que en ella es donde nosotros encontramos el aliento para nuestras vidas. Dependiendo del momento en que nosotros estemos pasando, la palabra siempre nos habla conforme a la necesidad que usted y yo estamos pasando. Y cuando nosotros meditamos en la vida de estos hombres, nos damos cuenta que ellos tenían el poder que Dios les había dado, tenían una autoridad tan preciosa que el Señor les había dado. Pero nosotros hablamos de todo lo bonito, y especialmente de Elías. Es un profeta que a mí me encanta su historia, porque fue un tipo bien discernido a lo que él hacía. Imagínense que ya él por su boca había hecho descender fuego del cielo, con su manto había tocado el río y se había abierto. Algo tan maravilloso, algo tan precioso. Y nosotros nos podemos a pensar en todas esas cosas lindas y maravillosas que estos hombres de Dios hicieron, pero nos olvidamos los momentos difíciles, los momentos bien difíciles que ellos vivieron como seres humanos.
porque acordémonos también que eran de carne y de hueso, y la palabra del Señor dice que Elías también era un hombre sujeto a las pasiones. O sea que el hombre sufría tanto como sufrimos cada uno de nosotros, no porque tenían aquel poder que Dios les había dado, estaban ausentes de sufrir cualquier situación. Y en esta historia que nosotros hemos leído, nos damos cuenta de la situación tan difícil que un hombre como Elías estaba pasando. Ya el Señor lo había sacado de aquel arroyo donde lo había llevado, donde nosotros vemos que los cuervos le llevaban comida y que allí bebía de aquel agua que estaba allí. Pero sin embargo llegó el momento en que comenzó, ya los cuervos ya no llevaron comida, el arroyo aquel, el río, el agua, el pozo de agua, o como nosotros le queramos llamar, ya no tenía agua, ya no había donde él pudiera tomar. Pero lo lindo y maravilloso de esto es que Dios siempre ha de tener el cuidado. Dios siempre está al cuidado de su pueblo, de sus hijos. Cuando su pueblo, sus hijos vivimos en obediencia, siempre Dios tendrá el cuidado de cada uno de nosotros, porque el Señor dijo en su palabra: no los dejaré ni los desampararé, sino que siempre estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros, y esas promesas son las que nosotros debemos de hacer nuestras cada día de nuestra vida, que nosotros debemos de confiar en un Dios grande y poderoso, en un Dios que suple, en un Dios que siempre está al cuidado de nosotros. Y esa tiene que ser la esperanza de nosotros, esa tiene que ser la seguridad de cada uno de nosotros, que tenemos un Dios que todo lo puede. Hay momentos difíciles en nuestras vidas, hay momentos que llegan situaciones dolorosas a nuestra vida, pero nosotros debemos de confiar que aquel que todo lo puede está a nuestro lado y que Él siempre está allí. A veces no le sentimos, a veces decimos: Señor, ¿a dónde estás? Por lo que estoy pasando. A veces decimos: Señor, yo siento que me has dejado, pero el Señor no nos ha dejado en ningún momento, porque el Señor es fiel. El Señor es fiel, dice, y verdadero. El Señor no miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A Elías lo había mandado al arroyo, pero de allí le habla nuevamente y le dice: Elías, vas a tener que salir de aquí y te vas a ir nuevamente a una ciudad que se llama Sarepta, porque allí he dado orden a una mujer, a una viuda, la cual te va a sustentar, la cual va a tener cuidado de ti. Amén. Mire qué lindo como el Señor lo va guiando. Pero lo más lindo y hermoso de todo esto es que aquel hombre era obediente a la palabra del Señor. Porque por la palabra de Elías se había dicho que por 3 años y 6 meses no iba a haber lluvia. Y si no iba a haber lluvia, iba a estar escaso todo, no iba a haber producción de nada. Imagínense que de la tierra produce todo lo necesario para vivir. Hace algunos, no sé si fue el año pasado o el año antepasado, que allá en El Salvador hubo poca agua, casi no hubo buen invierno. Y recuerdo que mi papá me dijo: ¿sabes qué, hijo? Este año no va a haber maíz porque no ha llovido mucho, no va a haber frijol. La gente se preocupa porque al no haber lluvia, al no haber agua, no va a haber producto de la tierra, no va a haber maíz, no va a haber frijol, no va a haber aquello que sustenta al hombre. Ya ve que sin el maíz no podemos vivir, porque de ahí se hace la tortilla, ¿verdad? Los frijolitos. Y imagínense, si nos ponemos a pensar de que no va a haber eso, me dice mi papá: no va a haber. Le digo: no se preocupe, papá. Le digo: primeramente Dios, que en otros lugares va a haber y se va a poder comprar. Pero cuando hay un invierno bueno, hay una gran diferencia. Hoy, para la semana de Acción de Gracias, tuve el privilegio que Dios me dio de ir a visitar a mi familia. Después de 24 años no regresaba a mi país, y Dios me da el privilegio de llegar. Pero cuando voy llegando, voy viendo, hermano, aquello tan bonito, ya las milpas dobladas, aquellas grandes mazorcas, mire, y yo sentía tan lindo aquello de ver. Cuando llego a la casa de mi papá, le digo: papá, qué bonito está el maíz. Le digo: se me hace que hoy voy a trabajar, hoy le voy a ayudar
a lo que siempre hacíamos, y me dice, no, dice, esta semana no lo vamos a hacer hasta la próxima semana, que era ya la semana que yo no iba a estar allá. Yo me quedé con el sentimiento que no pude trabajar, yo quería cortar aquellas mazorcas de maíz. Entonces lo lindo de aquello es que cuando ha habido un invierno hay producción, aquella gente con sus montones de frijol, maíz, aquella gente contenta. ¿Por qué? Porque de eso, cuando tiene alguna necesidad, la gente va, lo saca y lo lleva a la ciudad y lo vende, y de allí puede suplir sus necesidades. Entonces, para la gente, cuando hay un buen invierno, hay una buena lluvia, la gente está contenta porque va a tener bendición de aquello que un día sembró con la esperanza de un día recogerlo. Entonces eso es lindo, pero mire aquí, por la palabra de Elías se había dicho que 3 años y medio no iba a haber lluvia. Entonces pongámonos a pensar que en 3 años y medio eso iba a estar bien difícil, la escasez iba a estar tan grande, pero siempre debemos de tener en cuenta que Dios siempre ha de cuidar de su pueblo. Ahora imaginémonos que por 3 años, 6 meses no iba a haber agua, no iba a haber producción. Ahora que a usted y a nosotros nos dijeran en nuestro trabajo, ¿sabes qué? Por 3 años y medio vamos a cerrar el trabajo, no va a haber trabajo para ti. ¿Qué hiciéramos cada uno de nosotros? Somos capaces que comenzamos a llorar, comenzamos a lamentarnos, que dijeran, no va a haber trabajo aquí, pero no vas a poder trabajar en otro lado, no vas a poder ir a otro lado, sino que tienes que esperar por 3 años y 6 meses hasta que abramos una vez más la compañía, y entonces vas a poder volver a trabajar. ¿Qué hiciéramos nosotros? Bueno, la persona que tiene dinero, la persona que tiene suficiente dinero, pues pueda decir, tengo suficiente dinero para vivir aún más años todavía sin trabajar y comer. Pero los que vivimos del chequecito de cada semana, que a veces ya lo debemos cuando el cheque llega a nuestras manos, ¿qué pensaríamos cada uno de nosotros? Capaz que comenzamos a llorar y a hacer lamentos, porque nos ponemos a pensar, ¿y cómo le voy a hacer? Si a veces pongámosle, ganamos $500 a la semana y sabemos que son 50 para el diezmo del Señor, y a veces ni esos 50 damos porque pensamos, sin esos 50 no la voy a hacer. Si doy esos 50 no la hago, no me va a quedar para el gas, no me va a quedar para la comida. Y con algo tan poco nosotros nos ponemos a pensar que no la vamos a hacer, porque nos olvidamos de aquel que provee, de aquel que ha prometido que siempre va a proveer para cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué? También nosotros debemos de vivir en la fidelidad hacia Dios. Nosotros debemos de serle fieles al Señor, porque su palabra dice que busquemos primeramente su reino y su justicia, y lo demás va a venir añadido, porque el Señor sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Pero muchas veces nosotros ponemos todo lo demás primero antes que a Dios. Y nosotros decimos, no, es que tengo que trabajar y por eso no puedo venir a la iglesia. Tengo que hacer más horas y no tengo tiempo de ir al Señor. Al cabo voy a ir el domingo, al cabo con un solo día, con un solo servicio que vaya, es más que suficiente. Y pensamos de esa manera, pero no es así, mi amado hermano. Yo le decía a mi madre hoy que estaba allí, está aquí con nosotros, y cuando tengo que salir para el servicio, la tengo que dejar allí. A veces estamos platicando y le digo, mamá, ya me voy. Un día mi esposa me dice, usted me dice, hágale tiempo a su mamá. Le digo, hay tiempo para eso, pero yo tengo un compromiso con el Señor. Otro día yo puedo perder de trabajar y dedicar todo el día para sacar a mi madre, pero yo tengo un compromiso aquí en la iglesia, no con nuestros pastores, no, sino que mi compromiso es con el Señor, porque Él es el que provee todo para mí. Él es el que tiene cuidado de mí. Cuando yo hago una cuenta regresiva en mi vida y comienzo a recordar los momentos difíciles que he pasado, donde he tenido que llorar, donde el doctor me dijo, ¿sabes qué? Tienes que tener una dieta grande porque
Si no, te vas a morir muy luego, porque me encontraron tantas enfermedades. Pero un día yo le digo a mi esposa, ¿sabe qué? Llévese esas medicinas, esas bolsas de medicina, y me las echan al bote de la basura. Y ella no quería y me dice, no, yo no se las puedo tirar porque se las tiene que tomar. Le digo, yo no me las voy a tomar porque yo he confiado en un Dios que sana, en un Dios que todo lo puede, y por lo tanto yo creo en su palabra, yo creo en Él. Y su palabra dice que todos aquellos que creen en Él no van a ser avergonzados. Entonces viene y va con aquel montón de medicina y la tiró. Pero tuve que poner de mi parte yo. No, hay personas que dicen, no, ya no voy a tomar medicina, voy a comer de todo, al cabo Dios todo lo puede decir, pero no. Pues si usted sabe que aquello le hace daño, no se lo coma, aunque sienta ganas de comérselo, aunque sienta deseos, si usted sabe que aquello le va a hacer daño, no se lo coma. Porque a través de eso es que Dios va a obrar, a través de eso es que usted va a ver la mano y la misericordia de Dios. Y le digo, no quiero nada más de eso. Mire, hermano, hasta el día de hoy, mire cuántos años van, y si usted me pregunta, yo no siento absolutamente nada. Excepto una gripita, ¿verdad?, que le pegue uno, pero a veces algo. Pero a mí, hermano, a mí no me duele nada. Y le doy gracias al Señor, y cuando yo me recuerdo de todo eso que el Señor ha hecho en mi vida, yo digo, vale la pena servirle a un Dios grande y poderoso. Y aunque la tentación venga, aunque el diablo se levante y me ponga a las ofertas enfrente, yo le voy a decir no, porque sirvo a un Dios todopoderoso, a un Dios que me ha librado, a un Dios que me ha guardado, y debo de serle fiel cada día de mi vida. Y allí, a través de eso, es donde el Señor se glorifica. Elías era fiel al Señor, Elías era obediente. Elías se levantó desde el versículo que le dijo el Señor, levántate y vete para allá, Sarepta, porque allí hay una mujer la cual va a cuidar de ti. Entonces él se levantó, dice, y se fue. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Mire, aquí vemos la obediencia del profeta y la obediencia de la mujer, la fe de la mujer. Porque inmediatamente esta mujer atendió el llamado del profeta, atendió la palabra del profeta. Por eso en una ocasión el Señor dijo que habían más viudas en Sidón, pero que aquella fue la privilegiada de ser escogida para que el Señor supliera toda la necesidad y que tuviera el privilegio de acoger en su casa a aquel hombre de Dios. Y cuando nosotros leemos y vemos eso y nos damos cuenta que habían mucho más viudas, la Biblia no da detalle de la vida que esta mujer llevaba, pero que para que haya sido esta mujer elegida de parte de Dios, esta mujer tenía que ser una mujer que consagraba su vida ante el Señor, una mujer que creía en la palabra del Señor, una mujer que vivía para el Señor. Y quisiera que la palabra diera esos detalles, pero no los da. Pero me imagino que para que haya sido elegida, para que haya sido escogida entre tantos, esta mujer tenía que llevar una vida íntegra delante de Dios. Aleluya. Tenía que llevar una vida agradable delante de Dios. Por eso cada uno de nosotros tenemos, hermanos, que hacerle excepción. Y usted no vea al que está a su lado, usted no vea a aquel que usted conoce, que le dijeron que aquel anda así, que aquella hace esto. A usted que no le interese, usted tiene un compromiso personal con Dios y tiene que cuidarse para el Señor y tiene que vivir para el Señor. Sí, porque a veces nosotros ponemos la mirada, ¿verdad?, en la gente y decimos, pues acá, acabo, aquel anda así. La gente allá afuera dice, para ser cristiano como ese, mejor, estoy mejor yo. Porque a veces somos cristianos de mal testimonio. A veces por culpa de nosotros el evangelio es pisoteado. Sí, porque a veces vivimos una vida desordenada. A veces aquí en la iglesia queremos mostrar una clase de vida diferente para que la gente nos vea que qué santidad la del hermano, pero allá afuera me va a ver caminando y haciendo las cosas como cualquier otra persona. No, hermano, nosotros no debemos de hacer así.
Donde quiera que nosotros vayamos, si el Espíritu Santo de Dios ve en su corazón, donde quiera que usted vaya, tiene que mostrar lo que es. Porque a veces nosotros nos queremos esconder de la persona que nos conoce. Si al cabo el pastor no nos ve aquí. El pastor no sabe para dónde voy. Un día andaba como a 3 horas de aquí, miren, trabajando. Y llego a comer a un restaurante ya a la hora de las 12. Y me voy a encontrar con 2 personas de aquí de la ciudad, como a 3 horas de aquí. Nunca me imaginé yo que me iba a encontrar personas de acá. Cuando dentro y los veo, inmediatamente los miré. ¿Sabe qué es lo que le quiero decir con esto? Que donde quieran no nos vamos a escapar. Del ser humano, ahora del ojo divino, menos. Porque el ojo de Dios donde quiera está puesto. Donde quiera que nosotros vayamos, allí está el ojo de Dios mirando y viendo lo que usted y yo hacemos. Y acuérdese que cada acción que nosotros hagamos y tomamos, hay un libro donde se está escribiendo lo que usted y yo hacemos. Por eso es mejor que nosotros, hermanos, dediquemos nuestra vida al Señor y seamos obedientes a la palabra del Señor. Y dice el versículo número 12, y ella respondió y le dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. En este versículo nosotros vemos que ella reconoce al Dios todopoderoso de Elías como aquel que suple las necesidades, aquel que sostiene a su pueblo con la diestra de su mano, aquel que siempre nos ha de fortalecer en cualquier tiempo y cualquier situación que nosotros estemos pasando. Yo quiero decirle que aquel Dios todopoderoso, que aquella mujer reconoció al Santo de Israel, es al Santo de Israel al que usted y yo servimos en esta mañana. Está su presencia aquí, como estaba en aquella ciudad de Sarepta, así está en esta mañana en medio de su pueblo. Y nosotros que estamos aquí, porque le hemos reconocido que Él es el Dios todopoderoso, y por eso nosotros debemos de servir a Él, debemos de doblegar nuestras vidas hacia Él, para que sea Él siempre en nuestras vidas, llenándonos, dándonos las fuerzas, porque hay momentos difíciles, hermanos, que llegan a nuestras vidas, pero solamente con el poder de Dios usted y yo vamos a salir adelante, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que el Dios todopoderoso da. Cuando usted se sienta débil, hermano, venga a Él, venga al Dios todopoderoso, porque Él es el que sustenta, Él es el que levanta, Él es el que restaura, Él es el que da nuevas fuerzas. A veces nosotros no tenemos fuerzas ni para caminar, a veces no quisiéramos ni levantarnos, ¿verdad? Por eso muchos de nosotros no venimos a la iglesia, porque decimos: estoy muy cansado, hoy no tengo fuerzas para levantarme. Pero bien que tuvimos fuerzas para trabajar. Pero nuestras fuerzas se terminan. La palabra del Señor dice que los jóvenes flaquean y se cansan. Pero el viejo en la presencia del Señor siempre va a tener nuevas fuerzas. Porque la presencia del Señor lo que hace es que rejuvenece. Yo hoy aquí estaba en El Salvador, miraba unos señores bien, hermano, ya bien señores, pero bien, qué bonito cantan, con una voz tan preciosa. Y yo decía, si a la mitad de la edad de ellos voy y ya me siento. Pero allí es donde nosotros debemos de buscar la presencia del Señor. Y luego dice más adelante: y solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire, esta mujer estaba pasando una situación bien difícil. Ella sabía que sin comer no la iba a hacer. Por eso ella responde al profeta y le dice: solamente tengo un poquito de cada cosa.
Y recogiendo estos leños, quiero de entrar a cocinarlo para mi hijo y para mí, y luego que lo comamos solamente esperamos la muerte. Humanamente para esta mujer ya no había, ya había perdido las esperanzas. Ella creía que ya no, ¿verdad?, en el aspecto de la alimentación. Y por eso desconsoladamente le dice al profeta que ya solamente iba a comerse eso y se iba a dejar morir. Mas sin embargo, tal vez esta mujer había clamado. Esta mujer le había pedido a Dios. Tal vez hasta ese momento esperaba una respuesta de Dios. Pero ella lo que miraba es lo único que tenía. Que ya sabía que se le iba a terminar. Pero tal vez ella se había olvidado por un momento en que Dios es el que ve por cada uno de nosotros. Por eso dice estas palabras. Pero qué bonito cuando Elías le pide a ella, le pide que a él sea primero. Y en el versículo 13 dice: Elías le dijo, no tengas temor, veas como has hecho, pero hazme a mí primero de ello. Mire, qué lindo, porque Elías le está pidiendo primero para él. O sea que aquí Elías representa a Dios y le está pidiendo lo primero para él. Aleluya, Señor. Y cuando al escuchar tal vez la mujer estas palabras, esta mujer hubiera pensado, pero si le doy a él primero lo poco que tengo, para mí y para mi hijo, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué tal si hasta allí se queda todo y él come y bebe y nosotros nos quedamos sin nada? Mas sin embargo, esta mujer no pensó en esto, sino que atendió a lo que el profeta le estaba pidiendo, que tenía que ser primero para él. Muchas veces Dios nos pide a nosotros que le pongamos siempre en primer lugar, pero nosotros pensamos en qué será el mañana, qué será de mí. Porque nos hemos olvidado de que Dios es el que provee. Amén. De que Dios es el que tiene cuidado de todo. Que si ahora tengo dinero en mi bolsa y le debo de darlo primero al Señor, nos olvidamos de que Él dio primero por nosotros. Porque si usted trae un cheque, si usted trae un buen trabajo, si usted trae dinero en su bolsa, es porque ya Dios se lo dio. Es porque ya Dios vio primero por usted. Pero el Señor nos está pidiendo a nosotros y nos dice: hijo mío, que sea yo el primero, que sea yo quien ocupe el primer lugar en tu corazón. Cuando nosotros venimos y lo dejamos, si hay tiempo para el Señor, voy, y si no, no. Si hay tiempo, voy a orar. Si hay tiempo, voy a ir a la oración. Si hay tiempo, voy a ir al servicio. Pero siempre dejamos a Dios de último. Pero el profeta le pide a la mujer que sea él el primero. Y miren lo que la mujer hace. Y luego él le da la palabra y le dice en el versículo 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El profeta le está dando la palabra de parte del Señor, pero la mujer la creó. La mujer creyó en la palabra y no titubeó, no pensó dos veces. Porque cuando nosotros creemos en la palabra del Señor, tenemos nosotros que reconocer que el Señor es el Dios Todopoderoso y Él es el que todo lo puede. En una ocasión, mi niña Stephanie fue operada 2 veces seguiditas en el mismo mes. Eso fue rapidito. Luego, después de ella, mi esposa también pasó un tiempo en cama. Y cuando mi niña estaba operada, ella solo quería que yo estuviera con ella. Ella me agarraba y me decía: no te vayas, yo quiero que tú me cuides. Y comencé a cuidarla y pues ya mi esposa también estaba en cama y no trabajaba, y solamente yo era el sostén de la casa.
y tuve que cuidar a mi hija y pasaron los días y tenía que cuidarla a ella. Y después de eso, recuerdo que un día por la mañana, la primera semana de trabajo, después de que ya había pasado varias semanas cuidando a mi niña, salí a trabajar y iba lejos para una ciudad al otro lado de Fort Worth. Cuando llegamos a un Hondipo como a eso de las 10 de la mañana, en el tiempo de calor, yo sentí un frío, hermano, que sentía que me caía. ¿Y qué será esto? ¿Qué será esto? Cuando llego por la noche a la casa y me quito los zapatos, mi pie lo llevaba así de grande, ya sentía que me reventaba. Pasó una semana, 2 semanas y aquello se fue poniendo peor. Y en una que llevo a mi esposa a una cita al doctor, le digo, ya que estoy aquí, voy a pasar yo también a ver qué es esto. Y pues pasé con el doctor que me checara y me dice, esto está peligroso, me dijo, así es que hoy te vas a quedar aquí. Y recuerdo que estuve aproximadamente como unas 2-3 semanas. Pero cuando salgo de allí, hermanos, vengo para la casa y mi pie igual se mantenía, yo no podía salir. Por fin que esto pasó como unos 4 meses, aproximadamente 5 o 6 por todo, que yo no podía trabajar. Yo no tenía dinero guardado, no tenía nada. Pero recuerdo que un día llega mi hermana y me dice, hermano, mira, aquí te traigo esto. Dice, y cualquier cosa que necesites, dice, házmela saber, nosotros vamos a hacer el pago de tu casa, los biles y todo, no te preocupes, nosotros vamos a hacer lo que podamos. Y recuerdo que me dio un poco de dinero, y mi cuñado también, y lo puse debajo de la almohada. Y le digo a mi esposa, hay que pagar la renta, hay dinero, y mi esposa sacó y pagó la renta. Hay que pagar los biles, sacó dinero y pagó los biles. Y hermano, cada necesidad que había, mi esposa iba y sacaba dinero de aquel lugar. Y eso fue tan lindo que los meses que estuve sin trabajar, para ver, hermano, que siempre salía dinero de ese lugar. Y hermano, eso no lo puedo olvidar. Y le doy gracias al Señor y le digo, Señor, tú mereces la honra, tú mereces la gloria, porque yo no tuve que acudir a nadie, yo no tuve que pedir a nadie, yo necesitaba, porque allí, hermano, allí estaba quien suplía la necesidad. Yo le he contado a varios hermanos, con varios hermanos he compartido esto, y les digo, hermanos, es increíble, pero es cierto lo que les platico. Porque, hermanos, porque servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que tiene promesas para nosotros, pero nosotros debemos de mantenernos bajo la promesa del Señor. Nosotros no debemos de confiar en lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros vemos allá adelante, hermano, porque las cosas de este mundo se terminan. Pero miren lo que dice. Entonces dice, ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días. Como muchos días si solamente tenía para un tiempo de alimentación. Y dice más adelante, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho Elías. Oiga, si solamente para un tiempo de comida tenía, y solamente para ella y para su niño, no tenía un tiempo más para el profeta de Dios. Pero la promesa, la palabra había llegado de parte de un hombre de Dios. Y cuando el Señor habla, cuando el Señor promete, hermanos, nosotros vamos a ver la bendición de Dios. Porque nosotros no nos vamos a mover por lo que nosotros veamos. Es que mire, hoy en este tiempo el trabajo escasea, trabajamos bien poco. Pero nuestra confianza tiene que estar en el Señor.
Recordamos lo que el pastor dice, como allá en el 2008, cuando hubo aquella escasez. Yo me recuerdo que ya yo era tesorero de la iglesia. Y algunas veces yo iba y le decía, pastor, $35 de ofrenda. Pastor, 150 de diezmo. ¿Qué vamos a hacer? Pero el pastor me decía, tranquilo. A mí me faltaba la fe todavía. Yo comenzaba. Y yo todavía miraba lo material y no miraba lo espiritual. Y yo me preocupaba y decía, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo me iba a la casa y yo me iba pensando, Dios mío, pero y ya se acerca el pago de todo, ¿y cómo le vamos a hacer? Pero si usted miraba al pastor, bien tranquilo. Claro, porque él sabía de dónde iba a venir. Alzaré mis ojos, dice la palabra del Señor, hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? La ayuda viene de Jehová. La ayuda viene del Señor. Y aunque en la tierra haya escasez, yo quiero decirle que en el cielo no hay escasez. Aunque a los bancos aquí se vayan en quiebra y todo se termine, el banco celestial nunca se irá a quiebra. Así que si usted es alguien que está pensando o cada día piensa en volver hacia atrás, mi recomendación es que no lo haga, porque se va a morir. Sí, porque hermano, a veces llega a la debilidad y ya no queremos seguir. A veces nos ponemos a pensar, ¿seguiré o no seguiré? Pero la palabra del Señor dice que ¿a dónde vamos a ir? Si Él es la vida, Él es el dador de la vida, Él es el que suple todo conforme a sus riquezas en gloria. A veces nosotros no vemos y decimos, ¿cómo le voy a hacer? Pero mire, hermano, la mirada de usted y de mí debe de estar hacia arriba, hacia el cielo, porque el Señor es el que provee, aunque no haya lluvia. Aunque tal vez hoy no haya trabajo, mañana el Señor le suplirá. Tal vez usted perdió su trabajo, apenas perdió su trabajo, pero no sabe que el Señor le tiene algo mejor preparado. Solamente debemos de confiar en aquel que provee, en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo da, en aquel que cuida de su pueblo. Usted y yo somos pueblo del Señor. La palabra del Señor dice que miremos a los pajaritos que no siembran. Ellos no se preocupan. Y si usted los ve, allá andan buscando. ¿Qué comen? ¿Quién sabe qué comen? O cuando a usted y a mí nos toca el corazón el Señor y nos vamos comiendo un panito y se lo tiramos. El Señor es el que está supliendo para esos animalitos. Y la palabra del Señor dice que cuanto más usted y yo valemos ante el Señor, usted tenemos una validez, porque su palabra dice que somos reyes y sacerdotes. Usted se ha puesto a pensar, hermano, cuando alguien lo desprecia, que no saben que usted es un rey, porque así nos llama la palabra. Usted es un rey, y un rey es bien respetado. Oiga, un rey no es cualquier cosa, un sacerdote no es cualquier cosa. Y la palabra así lo identifica a usted y a mí como reyes y sacerdotes. ¿Para quién? ¿Para el hombre? Para nuestro Dios. Oiga, qué privilegio más grande el que nosotros tenemos. Pero siempre tenemos que mantenernos en obediencia hacia Dios, no olvidando lo que la palabra del Señor dice. Última cita para ir terminando, hermano. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 19. No olvidándonos de la palabra en ningún momento. Tal vez de comer, tal vez de otras cosas, olvidémonos, hermanos, pero de la palabra del Señor no nos olvidemos. Cada mañana démosle gracias al Señor, pongamos al Señor por delante, dejemos cuantas cosas tengamos que dejar, pero atendamos primeramente el llamado de Dios, el tiempo, nuestro mejor tiempo para el Señor. Dice el versículo 19 de Filipenses 4, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Quién dice que suplirá?
Mi Dios. Por eso es que nosotros tenemos, hermanos, que asegurarnos de que Dios viva en nuestras vidas. Que en nuestra mente y en nuestros corazones siempre estén apegadas a la voluntad de Dios, para que con esa seguridad nosotros podamos decir, mi Dios. Pero a veces hacemos nuestras otras cosas. Hay gente que dice, ay, es que con esta mi enfermedad, por eso no sana. Porque se posesionan de cosas que las debemos de reprochar. Por eso les decía, yo un día dije, esta enfermedad no es para mí. Que se vaya de mi cuerpo, que salga de mí, porque no la necesito. Yo necesito a mi Dios Todopoderoso, que es el médico eterno, el médico por excelencia, que aunque el doctor diga, ahora te vas a morir, ya no hay tiempo. Aunque el doctor a veces le pone tiempo a la gente, va, y le dice, 1 año tienes de vida. Que, oiga, qué valor tienen. Qué atrevimiento, como que ellos fueron los que dan la vida. Y muchas veces la gente se agarra de aquello y se muere. Sí, porque a veces le dice, tienes tal enfermedad, y la gente dice, tengo esto y de esto me voy a morir, y se muere. Porque no lo sacamos. Eso no es para usted. Isaías 53 dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Que Él llevó nuestras enfermedades, que Él llevó nuestras dolencias. Por lo tanto debemos de desecharlas y decir, mi Dios, pues Él será el que suplirá la vida, la salud que necesitamos. De Él debemos de agarrarnos día tras día y confiar en su palabra. Hacer nuestra la palabra del Señor, hacer nuestras, hermanos, las promesas que el Señor tiene para su pueblo. No olvidándonos en ningún momento que Él es el Dios Todopoderoso. Pero siempre, hermanos, debemos de caminar con fe, vivir con fe, porque la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar al Señor. A veces queremos ser sanos, pero no tenemos la suficiente fe para decirle al Señor, yo sé que tú eres el médico eterno, yo sé que tú eres el que todo lo puede, que ahora me falta esto, pero mañana tú suplirás, porque es necesario muchas veces que pasemos por momentos difíciles. El profeta pasó por momentos difíciles. Él no hubiera podido decir, yo soy el profeta del Señor y a mí no me va a faltar nada. Mas sin embargo el Señor lo hizo pasar por momentos de escasez, por momentos de dificultad, para que pudieran aprender a depender de Dios. Asimismo nosotros pasamos muchas veces circunstancias difíciles, para que nosotros aprendamos a depender solamente de Dios y no de lo que nosotros tengamos. Porque el dinero se termina, el dinero se va como agua, más si no tenemos cuidado cómo gastarlo. Se va, y cuando venimos a sentir ya no tenemos. Y es por eso que nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor. Mire, estos hombres de Dios sufrieron. Por eso ahora en día yo escuchaba a un predicador un día bueno, hace mucho, porque ya no escucho ni esa radio, porque decía, ¿cómo es que, claro, pues la persona tiene dinero, ¿verdad? ¿Cómo es? Dice que vive mucha gente en escasez, mucha gente pobre, si Dios no quiere que sus hijos vivan en escasez. Si Dios quiere que sus hijos vivan en abundancia. Pero si nosotros nos vamos a la palabra, estos hombres de Dios sufrieron. Habían momentos que no comían, no había comida. En una ocasión el Señor los mandó y les dijo, mire, váyanse a predicar, pero no lleven nada, no lleven ni siquiera un bolsón. Como allá uno en sus tierras, ¿va?, que se colgaba un bolsón y allí llevaba mangos, allí llevaba varias cositas, ¿va?, porque allá donde andábamos trabajando, limpiando la milpa, colgábamos el bolsón allí en un palo y el tecomate, el galón de agua, porque había el momento en que iba a dar hambre y allá había mangos, había momentos que iba a dar sed y iba usted al galón de agua y iba a tomar agüita. ¿Por qué? Porque iba a sentir la necesidad. Usted iba preparado mientras llegaba la mamá o su esposa o quien sea con la comidita a las 11 de la mañana o a las 12 del día para comerla debajo de un árbol. Qué lindo eso, ¿verdad?
Pero uno iba preparado, porque sabía uno que iba a sentir esa necesidad. Mas sin embargo, a aquellos hombres el Señor les dijo: no lleven nada. No lleven pan, no lleven segunda mudada, no lleven nada. Porque el Señor quería enseñarles a depender de Él. Y así quiere, hermano, enseñarnos a nosotros. Usted no reniegue cuando esté pasando momentos de escasez, momentos difíciles. Claro, tenemos que rebuscarnos, ¿verdad? No porque el Señor suple, no voy a trabajar, en que haya trabajo, no, pues me voy a quedar en casa porque el Señor suple. No, no se trata de eso. Sino que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Y el Señor va a hacer lo que Él tiene que hacer en cada uno de nosotros. Así que si usted, hermano, en esta mañana está pasando un momento difícil, dele gracias al Señor. Pero ¿cómo podemos darle gracias al Señor? Nuestro pastor, oíamos cómo predicaba el viernes y decía: en los momentos más difíciles, cuando más le sirvo a Dios, es cuando más amo a Dios, es cuando más hablo del Señor. Porque, hermano, ¿a dónde? ¿A quién vamos a ir? ¿A quién le vamos a pedir? Si el Dios Todopoderoso es el único que todo lo puede. No tenemos a dónde ir, no tenemos a quién clamar, solamente al que todo lo puede, a aquel que llegará el momento en que va a decir: ahora sí voy a quitar esta situación, voy a quitar este sufrimiento de mi hijo. Pero el Señor nos ha capacitado para lo que usted y yo podemos soportar. El Señor dice en su palabra que no nos va a poner algo más grande de lo que usted y yo podamos soportar, sino el Señor ya lo tiene con medida. El Señor ya lo ha medido a usted, ha medido su fe y sabe que usted, hermano, va a soportar. Y además de que el Señor permita que pasemos por momentos difíciles, allá el Señor ya tiene la puerta abierta donde usted y yo vamos a salir. Esa tiene que ser la esperanza de nosotros, que no siempre vamos a vivir momentos difíciles, no siempre vamos a mantenernos allí, sino que llegará el momento en que el Señor va a traer bonanza a los sufrimientos, va a traer alegría a nuestros corazones, y debemos de darle gracias al Señor por lo que nosotros hemos pasado. ¿Sabe por qué? Porque las pruebas son las que nos hacen fuertes. Si no tuviéramos pruebas, si no tuviéramos dificultades, no creciéramos en el Señor, no nos creciera nuestra fe. Mas sin embargo es necesario que nosotros pasemos momentos difíciles en los cuales nosotros lloramos. Yo lloraba un día en el altar con mi niña y le decía: Señor, ten misericordia y sana a mi hija, no permitas que algo más pase. Pero ¿sabe qué pasó? Me levanto de ahí porque aquello estaba peor y me tuve que ir para el hospital con mi niña para que me dijeran: no hay de otra, la vamos a operar. Y yo le decía: Señor, pero yo te pedí que... Y no, ponen las inyecciones de anestesia y se la llevan. Dios mío bendito. Yo lloraba, decía: Señor, ¿por qué pasó eso? Nos venimos a la casa como a la semana y media. A la siguiente semana, la misma situación. Comienza a llorar. No aguanto, papi, no aguanto. Vuelvo a la misma: Señor, pero ya pasó por esto. Señor, ten misericordia. Una vez más para el hospital. ¿Y qué cree? Que cuando llegamos allá, dice: es necesario que lo operemos una vez más. Y yo decía: Señor, pero después de todo esto, dije yo: Señor, de esa manera te quería glorificar, y de esa manera se glorificó el Señor. Pero era necesario que yo llorara, que mis lágrimas salieran de lo profundo del corazón, pidiéndole misericordia al Señor, porque si hay algo que duele, Él ve un niño, un hijo de uno, ¿verdad?, en sufrimiento. Si duele ver otro niño que no es de uno, porque uno siente aquello, hermano. Cuando uno ve sus hijos en esa situación, yo decía: Señor, quisiera ser yo mejor el que estuviera sufriendo en vez de que mi niña no sufriera. Pero el Señor nos tuvo que pasar por eso. Y ahora digo yo: si el Señor nos sacó de todas esas situaciones, nos sacará de todo lo que venga. Amén.
Porque mientras estemos en la tierra, cualquier cosa puede venir a nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Lo único que el Señor no mengua, su poder no mengua. Su poder es el mismo ayer, mañana y siempre. Y solamente póngase de pie, recuerde que el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso, es el que está con usted, es el que está conmigo y que Él está a su lado. Y no importa la situación que esté pasando, pero allí está aquel que todo lo suple, aquel que sustentó a aquella viuda, aquel que sustentó a aquella demás gente, aquel que nos sustentó ayer, nos sustentará hoy y nos seguirá sustentando el mañana. Si ayer tuvo cuidado de usted, hoy también lo hará y mañana también lo hará. Porque mientras estemos en la tierra, el Señor tendrá cuidado de nosotros. Dice el canto que cruzando el valle vamos, un valle de sufrimiento, un valle de donde lloramos, donde sufrimos, pero tenemos la esperanza de que llegaremos a aquel lugar donde no habrá más llanto, no habrá dolor. Tal vez hoy lloramos, tal vez hoy lloramos de tristeza, de dolor, pero llegará el momento donde llegaremos a aquel lugar donde ya no habrá sufrimiento ni dolor, donde todo será una paz, una tranquilidad, una felicidad, porque estaremos al lado del Dios Todopoderoso, porque tendremos aquel privilegio de estar frente al Maestro, de estar frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual dice su palabra que enjugará toda lágrima de nuestros ojos, el cual estará a nuestro lado, el cual ya no habrá separación, donde viviremos una eternidad con el Señor. Así que recuerde que esta vida es una vida pasajera, es una vida que viene y se va, pero la vida que viene, que el Señor nos ofrece más adelante, será una eternidad con el Señor. Y allí queremos llegar cada uno de nosotros. Cierre sus ojos un momento, un minuto y dale gracias al Señor y dígale: Señor, piense un momento en lo que ha pasado, en los momentos difíciles que usted ha pasado.